Hola, ¿qué tal, señoras, señores, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca? Nueva cita con los encuentros digitales desde aquí, desde nuestras instalaciones. Hoy para hablar de medio ambiente, de agricultura, de viñedo, de conservación de nuestro entorno, todo ello mezclado, que nos lo va a explicar muy bien, con un sentido muy concreto, nuestro invitado de la mañana, porque aquí tenemos ya junto a nosotros a don Francisco Javier Carmona García, que no me equivoco si digo que es el vocal del Colegio de Ingenieros de Montes de aquí de Albacete, y además como un ingeniero de montes. Buen día y bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que me brindáis de estar Francisco aquí. Javier, colaborador esporádico en este grupo a través de diferentes artículos de opinión, muy interesante, sobre todo para ese colectivo en el que nos solemos centrar de manera especial con frecuencia, como es el ámbito agrícola, ganadero, medioambiental, etcétera, que supone en definitiva pues una de las principales, si no la más importante fuente de riqueza de Castilla-La Mancha. ¿Cree que en esta región estamos todos lo suficientemente concienciados de lo importantísimo que es este sector para cualquiera de estos habitantes? Sí, el sector agrario es fundamental para Castilla-La Mancha, tanto para su economía como para mantener el tejido social que nos sustenta. Hay que tener en cuenta que un 13% del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha corresponde a la industria agroalimentaria, que comparado con otras comunidades autónomas pues es una cifra muy alta. Y en este marco del sector agrario hay que incluir tres vertientes. Por un lado la agrícola, por otro lado la ganadera y por último la forestal. No deben ser vertientes inconexas, sino que debe haber una ligación entre ambas, porque entre todas pues suponen aproximadamente cerca del 97-98% de Castilla-La Mancha. El otro 2-3% pues corresponde a cascos urbanos, infraestructuras, etc. Pero estamos hablando de la totalidad del territorio y donde vive la mayor parte de la población del mundo rural. Castilla-La Mancha es una región eminentemente rural. Pues prácticamente el 92% de sus municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Y en ese sentido, como me preguntabas, la concienciación. ¿Estamos lo suficientemente concienciados? Pues bueno, yo creo que en estos últimos años sí que hemos dado un paso de gigante en ese sentido, a través sobre todo de la educación ambiental. Nosotros tenemos que hacer que los sistemas agrarios sean productivos, como no puede ser de otra manera, para dar de comer a la población, incrementar el valor añadido, generar posibilidades económicas, pero también conservar el medio ambiente y proteger a la naturaleza. La educación ambiental es la herramienta más poderosa que tenemos nosotros ahora mismo. Podemos hacer distintas campañas dirigidas a nuestros ciudadanos, pero son los más pequeños los que son auténticas esponjas y pueden coger esos conocimientos y saber que ellos tienen que conservar el medio ambiente para poderlo dejar en una manera adecuada o por lo menos habitable para las generaciones venideras. ¿Qué tipo de situaciones concretas han podido facilitar un poco el camino a esa educación ambiental que me decía desde hace algunos años pues ya está teniendo pues una aplicación más intensa y unos resultados mayores de los que tenía antes? Imagino que todo esto de cambio climático, peligros en la naturaleza que todos podemos ver con nuestros ojos, con solo ojear un medio de comunicación cualquier día, pues nos hacen de algún modo reflexionar y hacen que esa educación ambiental cale de una manera más fructífera. Sí. Desde el Colegio de Ingenieros de Montes venimos realizando ya desde hace tiempo actividades dirigidas precisamente a fomentar el conocimiento de los valores naturales, especialmente, como decía, en la población en edad escolar, que son los más receptivos. Está también por parte de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el Centro de Educación Ambiental que tenemos en la carretera de Ayora, aquí a 1,5 km de la ciudad de Albacete, donde existen una serie de rutas botánicas, se pueden conocer los animales, aprender a hacer talleres con materiales reciclables y obtener una serie de información que luego a nosotros en el día a día, en nuestra casa, en nuestros hogares, podamos separar esos residuos, aprendamos a apagar las luces cuando nos vamos de las habitaciones, a ahorrar energía.
Y como no más en el sector agrario, desde luego intentar ahorrar, ser eficientes, eficaces en el uso del agua, ese recurso tan importante en una región eminentemente seca como es Castilla-La Mancha. Y por otra parte, intentar que nuestras prácticas agrícolas y selvícolas sean lo más respetuosas posible con la conservación del medio ambiente, evitar las pérdidas de suelo, labrar según curvas de nivel para evitar luego esos arrastres de sólidos, de nutrientes que pueda tener los suelos ladera abajo, y procurar siempre también dejar una parte del terreno como hábitat para que críen las especies naturales, especies cinegéticas, y podamos favorecer esa biodiversidad cuya pérdida es uno de los problemas fundamentales al que nos enfrentamos ahora mismo, no incluso a nivel regional, sino a nivel mundial. El cambio climático que has mencionado antes. Todos tenemos que ser más cuidadosos en el uso de energías que sean respetuosas con el medio ambiente, que no se genere tanto CO2. Y en ese sentido, pues los bosques son auténticos sumideros de CO2, ellos, que es el gas principal causante del efecto invernadero. Luego, cuanto más hectáreas forestales tengamos, más repoblaciones, pues contribuiremos a mitigar ese cambio climático que es que nos está empezando a apretar ya el zapato. Lo hemos visto. Yo me acuerdo de mi madre que me contaba, siempre nevaba ahí en el pueblo y teníamos que abrir unas calles en medio de la nieve para ir a la escuela. Yo no sé hace cuánto que no veo nevar aquí. O sea que verdaderamente es algo palpable, no es una entelequia el cambio climático, lo estamos sintiendo en nuestras carnes. Por otra parte, el avance del desierto, la desertificación, es consecuencia del calentamiento global del planeta, y vamos viendo cómo poco a poco la temperatura se va elevando y las zonas verdes, húmedas, se van reduciendo progresivamente. En ese sentido, tenemos que calar fuerte en la sociedad para que con esos hábitos de conducta seamos capaces, todavía creo que estamos a tiempo de reconducir el tema y que esto no vaya más. Ha mencionado al comienzo de la entrevista que las tres vertientes que componen este ámbito, como son la agricultura, la ganadería y el medio ambiente, deben estar muy relacionadas entre sí, coordinadas, y que ninguna quede por encima del resto. Hasta ahora se ha trabajado así en Castilla-La Mancha. ¿Cómo lo juzgaría usted? Sí, yo creo que Castilla-La Mancha es precisamente una de las regiones modélicas en este sentido. De hecho, las competencias agrarias pues muchas veces han estado incluso dentro de una misma consejería, agricultura y medio ambiente, o medio ambiente y desarrollo rural, pero siempre en plena conexión, como no puede ser de otra manera, porque si no fuese así, evidentemente no estaríamos ante un desarrollo sostenible, esa palabra que está ahora tan de moda, o sustentable, ¿no?, como dicen otros. Hay que tener unas ciertas limitaciones que son necesarias para poder conservar la naturaleza. Hablamos de limitaciones ambientales en los espacios protegidos de Castilla-La Mancha, en zonas CEPA, zonas de especial protección de aves. Pues el principal valor o tesoro faunístico que hay que conservar, hablamos en el caso de zonas esteparias, pues son las abutardas, los alcaravanes, los sisones. Ellos requieren de grandes superficies, amplias, sin obstáculo, donde hacen ellos la vida, una especie de aeropuerto, ¿no?, donde aterrizar, despegar, grandes llanuras. Y claro, pues eso hay veces que hay que compatibilizarlo con el uso agrícola que hay en esa zona, que es una actividad perfectamente lícita y que incluso debemos promover desde las administraciones para que esa riqueza tenga lugar en el medio rural. Si no queremos terminar todos viviendo en las ciudades, como por ejemplo Albacete, sino que la gente habite en los pueblos, haya pueblos con vida, pues esa actividad económica es fundamental. Ahora, claro, hay que compatibilizarla con la actividad de conservación del medio natural, y para eso están las administraciones, para decir, bueno, si una determinada actividad agrícola no se puede desarrollar al 100% en un territorio o ocupar la totalidad de su superficie, porque hay que dejarle cierto espacio
para que esas aves esteparias también puedan seguir ahí, que estaban desde hace muchísimos años, pues claro, hay que imponer una serie de limitaciones o de criterios razonables para que ambas puedan coexistir en el territorio. Ninguna de las dos podrá ir al 100%. Tendrán que ceder un pequeño porcentaje para que la otra pueda seguir adelante. Y ahí están las administraciones para precisamente compensar a los agricultores por esa labor activa que hacen ellos en defensa del medio ambiente. Bueno, pues a lo mejor no puedo poner toda la superficie de viñedo que a mí me gustaría tener, pero bueno, a lo mejor sí que se puede poner en una determinada zona de la cepa, cumpliendo una serie de criterios, de tal manera que dejemos una parte también libre para que la butarda o otras aves esteparias en este sentido puedan también seguir con nosotros, que son tesoros de la fauna, ¿no?, de toda la vida. Ha mencionado ya este aspecto de las zonas de especial protección de aves. Precisamente sobre este asunto versa, creo que la última, el último regalo que nos ha hecho aquí a la cerca con ese artículo que se llama Cepas con Z, con cepas con C. Un juego curioso de palabras para explicar algo que así en su boca parece sencillo, pero imagino que tiene un trasfondo muy importante a lo largo de los años. ¿Qué ha ocurrido, cómo se ha manejado este problema que se daba aquí en el caso de Castilla-La Mancha, de Albacete, en esas zonas, sobre todo para intentar compaginar o respetar de alguna manera también esos dos criterios, la actividad agraria con la medioambiental? Con la medioambiental. Tenemos en Castilla-La Mancha instrumentos legales y técnicos potentes que permiten compatibilizar ambas actividades. Me estoy refiriendo a la Ley 4 del año 2007 de evaluación de impacto ambiental para Castilla-La Mancha. Ahí viene cuáles son las normas que hay que seguir, los criterios a aplicar para que cualquier actividad que se realice en el medio natural cause el menor daño a la conservación de la naturaleza o al medio ambiente, que pase lo más desapercibida posible en ese medio. Para ello se pueden implementar una serie de medidas correctoras de ese impacto ambiental, intentar que tenga su mínima expresión, y por otra parte una serie de medidas compensatorias. Como la propia palabra lo dice, pues es un poco compensar a la naturaleza por la instalación de un determinado proyecto en el territorio. Entonces, haciendo hincapié en esos proyectos, la Universidad de Castilla-La Mancha, nuestra universidad, pues estudió a fondo el tema y llegó pues a una posible solución para intentar compaginar ambas actividades, ¿no? Pues mira, a lo mejor hay que dejar 25 hectáreas libres, que es lo mínimo que requieren las abutardas, en el corazón de la cepa, sin llegar a poner allí otro tipo de instalaciones, ¿no? Bien sea de viñas en espaldera, bien sea de nuevas plantaciones de almendro. Sabemos que el almendro ahora mismo está muy en boga y que el número de hectáreas en nuestra provincia y en general en Castilla-La Mancha es creciente, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues a lo mejor estas zonas se dejan sin tocar, vírgenes, entre comillas, pero hay otras zonas más próximas a poblaciones, a infraestructuras, a carreteras, que ahí, guardando unos determinados criterios, que no sea demasiado grande la superficie que se sube de vaso a espaldera en el viñedo, y que manejando una serie de distancias mínimas entre esos pequeños bloques que aparecen nuevos, pues puede ser compatible, ¿no? Porque la butarda pues podría tener ahí sus corredores donde poder circular sin verse completamente, vamos a decir, atrapada, ¿no?, entre esas nuevas viñas en espaldera. Y ese es un poco el criterio, buscar cuáles son las geometrías, las hectáreas, de tal manera que podamos garantizar ese binomio en convivencia. Y por ejemplo, ese informe que me habla de la universidad, creo que es del año 2010, correcto, ¿qué repercusión ha tenido sobre la práctica? ¿Se están teniendo en cuenta ese tipo de criterios que explica para intentarlos llevar a la realidad?
Yo desde luego sí que abogo por ellos como técnico, porque se ha hecho un trabajo meticuloso, concienzudo, utilizando herramientas potentes como son los SIG, los sistemas de información geográfica, manejando buffer o áreas de influencia, o sea que es un trabajo metódico y científico. Entonces, para mí, pues merece la mayor de las credibilidades. Y yo creo que los técnicos que han trabajado en estos asuntos de compatibilizar lo que es, vamos a decir, la zona cepa con los nuevos viñedos en espaldera, pues siempre los han tenido en cuenta, ¿no?, a la hora de elaborar sus informes de compatibilidad, de evaluación de impacto ambiental, porque algunos salen positivos, en el sentido de que la instalación de ese nuevo proyecto en el territorio puede hacerse, quizá reuniendo una serie de condicionantes, como son los que estamos apuntando, pero claro, hay algunos que también han salido negativos, quizá los menos. Claro, si tenemos una zona virgen completamente en la cepa y no vamos a poner justo en medio, pues hay una infraestructura o una instalación que corte o parta por dos esa zona que estaba virgen, ¿no? A lo mejor en otras zonas más antropizadas pues sí que podemos actuar, ¿no?, con mayor soltura. Y yo creo que sí que se han estado teniendo en cuenta. Ahora, lo que no estoy tan de acuerdo pues son con determinadas disposiciones u órdenes de carácter más generalista que en ciertos casos sí que excluían a estos expedientes de pasar por ese filtro que supone la evaluación de impacto ambiental para ver si ese proyecto es compatible o no en el territorio. Entonces entiendo que estas cuestiones no deben tratarse de una manera generalista, sino estudiar caso por caso y ver si eso es ambientalmente compatible con la conservación de esa cepa, de esa zona especial de protección de aves, que por cierto no es cosa nuestra, estamos encantados, pero es las autoridades comunitarias, a través de la Directiva Hábitat y a través de la Directiva Aves, las que han procurado que los Estados miembros de la Unión, entre los cuales está el Reino de España, pues dediquen una parte importante de su territorio. Por cierto, en España es de los países que más superficie protegida tenemos, y aquí en Castilla-La Mancha en concreto el 23% de la superficie regional, casi una de cada cuatro partes, pues es superficie protegida de alguna manera, o bien lugar de interés comunitario, o zona de especial protección de aves, o parque natural, reserva natural, monumento, paisaje protegido, refugios de caza, de pesca. Y bueno, que luego Europa nos pide que hagamos los deberes y que en esas zonas de especial protección nos van a decir luego que cuáles son las medidas que hemos puesto para proteger. Por otra parte, tenemos que procurar que la región pues despegue económicamente, y el componente agrario y agrícola, y dentro de ello el viñedo, pues es fundamental para Castilla-La Mancha. Luego tenemos también que procurar su fomento. Tenemos cerca de 600.000 hectáreas de viñedo en la región. Hay muchas familias en los pueblos, en nuestras zonas rurales, que viven de la vid. Eso es un hecho innegable. Entonces no podemos dejarlos de lado. Ahora que se está trabajando en preparar ese plan de gestión de la cepa, cuéntenos quién está participando ahí en ese proceso de elaboración, y más o menos si los criterios que se están teniendo en cuenta para ir integrándolos son positivos y son esperanzadores. Esto, cuando se realiza un plan de gestión de la cepa, o un plan rector de uso y gestión en espacios protegidos o en zonas forestales, el procedimiento habitual es primero lanzar un borrador de base, y luego ese borrador se gira a los distintos estamentos implicados. Administraciones públicas de carácter estatal, de carácter autonómico, de carácter local, ayuntamientos, asociaciones conservacionistas, asociaciones agrarias, otro tipo de figuras conjuntas que pueda haber en el territorio. Por supuesto, las confederaciones hidrográficas también, ¿no? Albacete en concreto, además, tenemos hasta 4 confederaciones aquí en la provincia, ¿no?
Júcar, el Segura, el Guadiana y el Guadalquivir. Bueno, pues toda esa gente, cuando se hace un plan de gestión que interese a su territorio en concreto, se le da participación. Pero no únicamente a esos colectivos o asociaciones como tal configurados, sino que es abierto cualquier persona que quiera participar, pues a través de la página web de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, puede entrar ahí y dejar sus sugerencias al borrador. Eso se le da una vuelta, se contestan por escrito a las alegaciones que se hayan producido y poco a poco entre ellos pues se va intentando lograr un consenso, pero claro, con el denominador común siempre de la protección de la naturaleza, en este caso porque la cepa es precisamente para intentar que los valores naturales, tanto en este caso faunísticos, fundamentalmente de avifauna, pero en otros casos se declaran espacios protegidos porque hay una determinada planta que es endémica en esa zona, ¿no? Por ejemplo, el Lyanthemum polygonoides en la zona de Tobarra, donde está el saladar de Cordovilla, pues eso se declara zona protegida por una determinada especie vegetal. Lo puede ser por animal o pueden ser incluso monumentos naturales por valores de GEA, como es el pitón volcánico de Cancarís, ¿no? En el término municipal de Llín, que es el único volcán apagado que tenemos aquí en la provincia. Y luego, en función de eso, ya se va cuajando el documento definitivo y se remite al Ministerio también para su consideración, y él lo eleva a Bruselas, a las autoridades comunitarias de la Unión Europea. Lo ven normalmente en comisión y allí es donde se decide y se aprueba cuál es ese plan rector de uso y gestión, que normalmente lleva una descripción de ese territorio física, de los valores naturales, biológicos que contiene, valores de tipo social, humano, población, y luego una serie de criterios para definir usos prohibidos, usos autorizables y usos que se pueden llevar a cabo en ese espacio natural que no requieren autorización porque ya se entiende que no van a suponer una merma de sus valores ambientales. ¿Para cuándo cree que podríamos tener ese nuevo plan? Yo sé que Europa está... Bueno, Europa somos todos, pero bueno, vamos a decir que la Comisión Europea nos está apretando porque sé que es un deber que tenemos ahí pendiente, que a lo mejor ya deberíamos haber entregado hace cierto tiempo. Entonces yo creo que ahora mismo se están poniendo los esfuerzos en intentar tener esos planes cuanto antes. Porque es que ese plan, además, como está hecho con criterios ambientales, sociales y económicos lógicos y concatenados, pues luego no habrá que estar que si se pone o no se pone la viña en espaldera, ¿no? Se acudirá a ese plan donde verá perfectamente, incluso a nivel de zonificación o en mapa cartográfico, cuáles son las zonas autorizables, las zonas donde no podemos abrir nuevo melón, entre comillas, etcétera. O va a ser un poco el documento director de esos espacios que ya debería haber estado hecho hace cierto tiempo. A nivel de ayudas, si poder dar una última pincelada, sí. ¿Cómo le parece que en este último Plan de Desarrollo Rural, PDR, pues se hayan incorporado, en alguna medida lo ha mencionado hace un rato, que sí. existía desde hace tiempo pues algún tipo de ayuda a esos agricultores que están en esas zonas y que de alguna forma pues reciben esa contraprestación por la contribución medioambiental en este caso que hacen? Ahora se va a incluir en ese PDR una partida para ayudarlos. ¿Cómo valora usted este tipo de iniciativas? Sí, el PDR de Castilla-La Mancha para el periodo 2014-2020, creo que luego lo vamos a poder justificar hasta el año 2023 por la regla N+3. Como está pasando ahora, ¿no? Exacto, siempre que termina un periodo luego hay 2 o 3 años para terminar de cerrarlo, ¿no? Pues contempla una serie de líneas precisamente dirigidas a esos agricultores que trabajan activamente en la conservación del medio ambiente, a la par que realizan su actividad productiva, y compensarles por ese esfuerzo y por el lucro cesante que ellos hacen. Evidentemente, una explotación agraria de viña en espaldera, dotada con regadío, con goteros,
pues es muchísimo más productiva, más rentable que una superficie de estepa cerealista, que tengamos con secano. Claro, para compensar esa diferencia de ingresos, si a mí me interesa que en unas determinadas zonas de la cepa se siga manteniendo el cereal como hábitat más propicio para las aves esteparias, pues entonces tiene que haber una serie de líneas de ayuda de la administración que compensen al agricultor por no haber dado ese paso más productivista o economicista y premiarle por su labor en la defensa de la conservación de la naturaleza. Claro, obras son amores, ¿no? Entonces tiene que haber una serie de ayudas implementadas, saldrán las convocatorias donde los agricultores pues se podrán acoger a eso, para permitir la cohabitación de ambas actividades. Veremos cómo se va desarrollando todo. Sí. Interesante cuando menos el asunto y el momento también en el que estamos, a ver si urgimos entre todos a que ese texto se prepare y Europa dé su visto bueno. Un placer tener esta explicación profesional de primera mano sobre el tema. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a don Francisco Javier Carmona, ingeniero de Montes y vocal del Colegio de Ingenieros de Montes de aquí de Albacete. Ha sido nuestro protagonista hoy aquí en estos encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, que ya saben pueden volver a ver, sobre todo si les interesa este tema, que seguro que hay mucha gente relacionada con la actividad agrícola castellano-manchega a la que le parece interesante esta conversación, así que ya saben, a través de nuestra web la pueden ver cuantas veces quieran. Cuídense mucho y no se alejen demasiado, seguimos contándoles cosas.